El enfrentamiento entre Irán e Israel es uno de los conflictos más complejos y más peligrosos que vivimos no solamente durante el siglo XX, sino en el siglo XXI. Es verdad que hasta hoy no se habían enfrentado directamente en un campo de batalla tradicional, pero ambos países llevan décadas inmersos en un choque de intereses, ideologías y estrategias que algunos definen como una guerra sin nombre. A diferencia de las guerras tradicionales, este conflicto se había desarrollado en el plano diplomático, ideológico, en la guerra de los proxies, en el ciberespacio e incluso en las operaciones encubiertas de asesinato y de sabotaje. Eso ha cambiado hoy y me temo que estamos al principio de un enfrentamiento que va a durar tiempo. Vamos a explorar los orígenes de este conflicto en este vídeo, que me parece que hablamos poco de este tema, así que vamos con ello. En sus primeras décadas, las relaciones entre Irán e Israel fueron sorprendentemente cercanas y marcadas por intereses estratégicos que eran convergentes. Durante el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán, a pesar de ser un país musulmán de mayoría chií, mantenía relaciones diplomáticas, digamos que oficiosas, no oficiales, pero muy activas con Israel, que en aquel contexto buscaba aliados no árabes en la región. Ambos países compartían la percepción común de que había amenazas que les afectaban por igual. Por una parte, el nacionalismo árabe de Gamal Abdel Nasser en Egipto y por otro, el régimen baacista de Irak. Ambos proyectos representaban el panarabismo, hostil tanto con Irán como con Israel. Irán, bajo el régimen del Shah, proporcionaba petróleo a Israel y a cambio recibía armamento, tecnología militar, asesoramiento de inteligencia. Tenéis que tener en cuenta que el temido servicio secreto iraní, el Sabak, se creó con cooperación israelí, o por lo menos eso he leído recientemente, y también tenían apoyo en los foros internacionales. Esta alianza se inscribía dentro de lo que llamaba David Ben Gurión la doctrina de la periferia, mediante la cual Israel buscaba alianzas con aquellas potencias no árabes que había alrededor, Turquía, Etiopía e Irán, y que contrarrestaba el cerco árabe. El Shah, por su parte, veía en la cooperación con Israel una manera de consolidar su régimen prooccidental, lo que le permitía acceder a tecnología avanzada, incluso nuclear, con los Estados Unidos, aquel proyecto que lanzó Eisenhower de paz por átomos o átomos de la paz o algo por el estilo. Y fortalecer también su posición frente a este expansionismo soviético y también las inestabilidades del mundo árabe. Este pragmatismo geopolítico predominó durante los años 50, 60 y buena parte de los 70. Incluso durante las guerras árabe-israelíes del 67 y el 73, Irán siguió dándole petróleo a Israel en secreto. Sin embargo, este equilibrio se sustentaba sobre bases frágiles, porque no había un reconocimiento diplomático formal y porque el régimen iraní mantenía cierta ambigüedad ante su opinión pública islámica y nacionalista. Todo esto cambió, obviamente, de forma radical en 1979, cuando la Revolución Islámica derroca al Shah de Persia. Y establece la República Islámica de Irán, acabando también con las izquierdas que ayudaron a derribar al Shah. Y aparece el ayatolá Ruhollah Khomeini. A partir de ese momento, Israel pasa de ser un socio estratégico a convertirse en el principal enemigo ideológico y existencial del nuevo régimen. El abismo que separa a Irán y a Israel, por lo tanto, no es solo geopolítico, es también y profundamente ideológico, filosófico y religioso. Ambos estados representan proyectos políticos históricos que se perciben mutuamente como ilegítimos y como una amenaza para su propia existencia. Israel es un estado-nación cuya legitimidad se basa en el derecho de autodeterminación del pueblo judío, tras siglos de persecuciones culminadas por el Holocausto, y su razón de ser es garantizar un hogar seguro y soberano para el pueblo judío, lo que se traduce en su definición jurídica como Estado judío y democrático. Esta concepción es inseparable de la experiencia histórica que han tenido los judíos, del exilio, de la necesidad de asegurar la continuidad y supervivencia del judaísmo como comunidad nacional. Suscríbete si te está interesando el vídeo, que aquí siempre vas a encontrar análisis geopolíticos y económicos de lo que está ocurriendo en el mundo en tiempo real, a diario. Un like y compartir los vídeos en redes también se agradece mucho. Aunque Israel funciona como una democracia liberal, en su estructura política siempre hay un elemento de sionismo en los partidos políticos que participan dentro de la Knesset. Quizá no en todos, pero por lo menos se ve ese sustrato. Además de este fundamento histórico y moral, algunos dirigentes y sectores doctrinales dentro de Israel han sostenido un argumento adicional: el derecho adquirido por la vía de la defensa exitosa.
Según esta visión, Israel habría consolidado su legitimidad existencial a través de su supervivencia frente a repetidos intentos de aniquilación por parte de sus vecinos desde su creación en 1948, aunque estén estos amparados porque antes los israelíes produjeron la Nakba y la expulsión de más de 700.000 palestinos del territorio que empezaron a ocupar gracias a la decisión de las naciones, de la Sociedad de Naciones. En cada enfrentamiento con los países árabes, en cada victoria militar, ya sea en 1948, en 1956, cuando la crisis del Canal de Suez, en el 67 o en el 1973, Israel no solo habría preservado su existencia, sino demostrado el derecho a mantenerse en ese territorio como resultado de haber resistido y prevalecido en las guerras existenciales que se le plantearon. Aunque esta perspectiva no se sustenta en el derecho internacional clásico, donde el principio de conquista territorial carece de validez jurídica, sí forma parte del discurso político interno de Israel, que apela tanto al realismo estratégico como al derecho natural de autodefensa. Por el contrario, la República Islámica de Irán se define como un Estado teocrático chií, basado en la doctrina del Vilayat al-Faqih, ¿sabéis? El gobierno del jurista, formulada por el ayatolá Jomeini. Esta concepción afirma que la soberanía última no reside en el pueblo ni en la nación, sino en Dios, cuya voluntad es interpretada por los clérigos chiíes en ausencia del imán oculto, es decir, del Mahdi. El régimen iraní aspira no solo a gobernar su territorio, sino a liderar a toda la umma, a toda la comunidad islámica, en un proyecto revolucionario de resistencia contra todos los proyectos culturales alternativos y, por supuesto, contra el orden internacional dominado por Occidente. Desde esta perspectiva, Israel no es simplemente un rival regional más, sino la encarnación de un doble pecado: la usurpación de tierras islámicas y la imposición de un proyecto colonial occidental en el corazón del mundo musulmán. Es decir, para el liderazgo iraní, Israel no es un actor autónomo, sino la prolongación de la arrogancia global representada por Occidente y personificada en Estados Unidos. De ahí surge el objetivo estratégico declarado por Teherán de eliminar el régimen sionista para reemplazarlo por un Estado unitario, que sería palestino. Incapaz de enfrentarse directamente a Israel en una guerra convencional por el apoyo de esta que tiene con Estados Unidos, Irán ha desarrollado un sofisticado sistema de guerra asimétrica a través de proxies, que ha quedado derruido. Su herramienta principal fue el llamado eje de la resistencia: Hezbollah en Líbano, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en Gaza, y grupos chiíes en Irak, Siria y Yemen. Este eje comenzó a gestarse tras la revolución de 1979, es decir, no es una cosa reciente, y a lo largo de las décadas ha mantenido una guerra indirecta que se ha manifestado de muchas formas distintas. Hezbollah, creado con el apoyo directo de la Guardia Revolucionaria Islámica, durante la ocupación israelí del sur del Líbano, se convirtió en el brazo militar más poderoso que tenía Irán en la frontera norte de Israel. La guerra de 2006, Hezbollah lanzaba miles de cohetes sobre el territorio israelí y ahí se veía su fuerza, cómo iba creciendo. Desde entonces ha acumulado decenas de miles de misiles de corto alcance y de medio alcance con asistencia iraní. En Gaza, Irán ha financiado y armado a Hamas y a la Yihad Islámica Palestina. Es cierto que me diréis, oye, que a Hamas también Israel la ha apoyado, sí, pero para dividir el pueblo palestino, no es que la creara Israel. En cualquier caso, Irán ha facilitado el desarrollo de capacidades balísticas y de los túneles que están por debajo de Gaza. Las guerras de 2008, 2014, 2021 demuestran el grado de sofisticación que adquirieron estos grupos. En Siria, Irán tenía desplegada a la fuerza Quds y a milicias extranjeras y a logística militar para afianzar su presencia permanente. Y desde que se produjeron los ataques de octubre del año 23, hemos visto cómo Israel ha logrado destruir prácticamente de forma completa todo ese eje de resistencia, de tal forma que el enfrentamiento directo ya lo tenía directamente con Irán. Por supuesto que Israel ha ejecutado cientos de ataques aéreos sobre posiciones iraníes para impedir la consolidación de sus bases avanzadas. Israel ha desarrollado lo que se llama la estrategia de guerra entre guerras, Mabán, golpeando sistemáticamente redes logísticas, arsenales, centros de investigación, convoyes de armamento iraní. Ejemplos de esta guerra Mabam son, por ejemplo, el ataque aéreo israelí en 2018 contra la base que tenían la T4 en Siria, la operación cibernética Stuxnet, que retrasó el programa de enriquecimiento nuclear iraní al dañar cientos de centrifugadoras, el asesinato selectivo de científicos, en fin.
Y aunque Irán ha negado siempre buscar armas nucleares, su estrategia de acumular capacidades críticas ha puesto a Israel cada vez más ante una situación de no retorno. Los sabotajes han continuado en Natanz, en Fordo, destruyendo centrifugadoras avanzadas, hasta hoy, cuando Israel ha atacado los complejos subterráneos de enriquecimiento buscando frenar el progreso iraní. Israel, en última instancia, sustenta su disuasión en su doctrina nuclear de ambigüedad deliberada, porque nunca ha confirmado, pero se estima que posee entre 80 y 200 cabezas nucleares desplegables por misiles Jericó 3 en los submarinos Dolphin o en aviones modificados. Y esto le da capacidad de segundo ataque, que permitiría la supervivencia nacional en caso de un ataque existencial. Por lo tanto, estos son los elementos, más bien dichos de forma básica, de este enfrentamiento entre ambas partes. En conclusión, el conflicto entre Irán e Israel podríamos decir que es mucho más que una rivalidad regional y que en cierto modo aquí no existe margen realista de compromiso. Ambos regímenes o ambos proyectos niegan la legitimidad del otro. Israel no puede permitir, por las razones que hemos dicho, que Irán tenga bomba atómica y por lo tanto no hay posibilidad de que se produzca un equilibrio nuclear aceptado por las partes. Aquí puede haber guerra indirecta, sabotajes, proxies, pero Israel cuenta con la ventaja del apoyo de Estados Unidos y con sus presuntas cabezas nucleares, con lo que el realismo geopolítico vuelve a imponerse. Hasta ahora ambos países caminaban al borde del abismo sin cruzarlo, pero eso se ha terminado hoy y por lo tanto estamos en un horizonte nuevo. Si cae el régimen de los ayatolás, estaremos realmente también ante un mundo nuevo. Si no, el conflicto continuará, pero en este caso con un enfrentamiento que no sabemos cuánto va a durar ni qué alcance puede llegar a tener. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya entenderéis ahora por qué os mando con tanto entusiasmo a generar PIB, y es que el mundo en sí mismo es muy inestable y el PIB es una protección bastante buena, creedme. O eso imagino, porque no solo soy un pelado aquí en la cabeza, también lo soy en el bolsillo. Un saludo a todos, amigos míos, y nos vemos muy pronto. Bueno, aquí estamos con los dos más grandes youtubers de geopolítica y viajes que hay en España. Bueno. Rojo, viajes y geopolítica. No, pero esto es así, o sea, tenemos que imitar primero a ver a este golfo, no, porque ya se está volviendo una estrella. Tengo una estrella, tú no vais a ir a la calle por Madrid. Nacho y Víctor, y gran quedada geopolítica. Desde luego, un placer. Y no geopolíticos hoy. Hoy no es paseo por Cantabria ni a vuestra salud. Bueno, pues en algún momento tendremos que organizar algo, nosotros tres, cuando Nacho vuelva a Madrid en algún momento, y hacemos algo para los tres canales. Incluso ya sería la mucha si en algún momento nos hacemos un viaje los tres a algún sitio. Claro, ya se ha comentado algún destino. Vamos a ver, ya se ha comentado algún destino. Sería una cosa estupenda. Si me invitéis a llevarme, porque vosotros además sois desde los luego que sabéis, los que viajéis. Mucho gusto. Además veo que hay ganas y ir con una enciclopedia, con una enciclopedia de datos y de geopolítica. No sabéis lo que saben estos dos, o sea, no sabéis. Ahora, atentos al próximo vídeo de viajes y geopolítica, que promete ser súper interesante. Prometes, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Vais a tomar? Yo no. Tampoco, gracias. Muchas gracias. Pues jóvenes, que nos vemos. Un gusto, un saludo. Para saludar a todos. Chao.